Nosotros estamos en este tiempo aprendiendo a ejercitarnos espiritualmente. ¿Para qué nos ejercitamos espiritualmente? Para estar fuertes. Dice Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Para qué tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Porque estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Estamos viviendo tiempos de ataques, tiempos de violencia, tiempos donde el diablo está haciendo más que nunca lo que vino a hacer, que es matar, robar y destruir. Los gobiernos se están reuniendo para tratar los temas de violencia, la Iglesia Católica está reuniendo para tratar los temas de violencia. Y ustedes escucharon los noticieros diciendo a la Iglesia Católica que la Argentina está enferma de violencia. Hermanos, eso no es ninguna noticia nueva. La Argentina está enferma de pecado como están todas las naciones del mundo y necesitan no un gobierno que tome acciones ni que ponga más policías en la calle. Lo que necesitan nuestros países es cristianos de verdad que se la jueguen por Jesucristo y que den testimonio del Señor en medio de las tinieblas, que resplandezcan, que sean luz, que sean diferentes, que verdaderamente se vea en ellos al Señor Jesucristo. Necesitamos predicar el Evangelio como nunca antes. Necesitamos batallar como nunca antes. Necesitamos pelear en contra de Satanás, pelear en contra del pecado, pelear en contra de la corriente del mundo que nos quiere arrastrar. Pero ¿cómo vas a pelear si estás debilucho? Si te toco los músculos lo tenés flácido, los músculos. Flojito, ¿no? Si ustedes quieren tocar, yo tengo duro, pero tengo músculo físico todavía. Pero hay mucha gente que está muy débil espiritualmente. Yo no sé cómo estás vos. La fortaleza espiritual, hermanos, dice la Biblia, no es con fuerza. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Se acuerdan cómo sigue? No es con fuerza. No es con espada. No es con espada, sino con mi espíritu, dice Dios. Ahora, si bien es el Espíritu Santo en nosotros no podemos tirar así y decir, bueno, el Espíritu Santo lo hará. O el Espíritu Santo me fortalecerá. Dice la palabra y nos exhorta, fortaleceos, o sea, vos, fortalecete en el Señor. ¿Y cómo te vas a fortalecer si no haces ejercicio espiritual nunca? Si nunca estás en comunión con el Señor, si nunca estás pendiente del Señor, si nunca lees la palabra de Dios, si nunca orás, si nunca ayunás, si nunca ejercitás lo que el Señor te dio, los músculos espirituales están flácidos, estás débil. Cualquier cosita que te toca te caes. Cualquier problema que viene ya te sentís como que se te terminó el mundo. ¿Por qué? Porque estás débil. Lamentablemente la iglesia del Señor, y estoy hablando con conocimiento de causa, en América Latina por lo menos, que es lo que conozco, está sufriendo de desnutrición espiritual. La iglesia del Señor está sufriendo una debilidad espiritual. La iglesia del Señor no tiene poder, no tiene fuerza. ¿Qué está pasando, hermanos? Es que nos hemos abocado a nuestras tareas, a nuestras cosas. Como en el Antiguo Testamento los profetas reclamaban al pueblo de Dios, se han alejado de Dios. Sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, este es un tiempo para restaurar, un tiempo para volver al Señor, un tiempo para fortalecernos, un tiempo para vivir la vida cristiana de verdad. Amén. Y hemos estado viendo algunos ejercicios espirituales para poder fortalecer nuestra vida. Vivimos, como dijimos, en tiempos muy acelerados. Nadie se para a mirar nada. ¿Viste? Las cosas pasan, o nosotros pasamos, y las cosas como que quedan al costado. No levantamos la cabeza para mirar el cielo, o muy pocas veces lo hacemos. Y hasta a alguno le parecerá una pérdida de tiempo. Pero ¿saben que una de las cosas que fortalece nuestra vida espiritual es contemplar al Señor, contemplar su obra, contemplar su palabra, contemplar a Dios? ¿Se acuerdan que eso lo estuvimos viendo? Aquellos que vienen siguiendo esto de los ejercicios espirituales, la contemplación, contemplar al Señor, detenerse, parar y mirar. Observar detenidamente la obra maravillosa de Dios.
Jesucristo mismo lo dijo. Él dijo, observen, miren los lirios del campo. ¿Para qué? Para reflexionar, para pensar. Al contemplar la creación del Señor, podemos descubrir quién es nuestro Dios. Dice, miren, si a ellos no les falta nada y el Señor los viste así, ¿cómo no los va a vestir a ustedes mejor? Muchas veces estamos tan preocupados por el vestido, por la comida, por la plata, por el trabajo, por las necesidades físicas y no nos damos cuenta del Dios que tenemos, hermano. Si Dios le da de comer a los pájaros, como dice la palabra, ¿no? Que no siembran ni hilan, dice, pero Dios los sostiene. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Entonces, se dan cuenta, a veces el hecho de contemplar las cosas que Dios creó fortalece nuestra vida espiritual. Amén. Nos hace ver cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios. La otra cosa que estuvimos viendo, ¿se acuerdan que fue lo segundo que vimos? Lo primero que fue la contemplación, lo segundo, ¿qué? Y dijimos que la oración, ¿qué es? La oración no es un recurso al cual acudimos cuando estamos mal, cuando tenemos necesidad. ¿Lo hacemos así o no? Cada vez que aprieta el zapato, cada vez que estamos mal, cada vez que no tenemos lo que necesitamos, entonces nos vamos a orar. Pero en realidad la oración no es un recurso, la oración es nuestra vida, hermanos. La oración es el oxígeno que necesitamos para nuestra vida espiritual. Hablar con el Señor continuamente, contarle a Él, hablarle mientras voy caminando al trabajo, mientras voy haciendo los mandados, mientras estoy cocinando, mientras estoy trabajando. Yo puedo hablar con Él continuamente. No necesito ir a una iglesia, no necesito intermediarios, no necesito absolutamente nada más que tomar conciencia que Dios está conmigo donde quiera que yo esté. Y poder hablar con Él. Por supuesto es bueno para ejercitarnos hacer lo que Fran predicó la otra vez. Ir a un lugar secreto, ¿sí? Orar a Dios. Y Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Hermanos, es urgente, necesario que oremos más, que clamemos más, que le pidamos al Señor, que lo exaltemos, que lo adoremos, no solamente para pedir. Ahí en los grupos ustedes aprendieron que no hay solamente una clase de oración, hay varias clases de oración y que nosotros tenemos que poner en práctica y ejercitarnos y desarrollarnos y fortalecer ese músculo de la oración mucho más y más en nuestra vida. Para esto estamos haciendo lo que dijo Fernanda. Cada grupo está orando y ayunando un día. Para esto queremos fortalecer más la oración, entonces los domingos a las 6 de la tarde venimos una hora antes a orar a este lugar o, no sé, el Centro Fomento, si es que nos siguen dejando allá. Vamos a estar orando una hora antes de los cultos. A las 6 de la tarde, todos los domingos, por lo menos yo me lo propuse en el corazón porque Dios me lo demandó y dije voy a invitar a mis hermanos los que quieran. Yo voy a estar aquí o en Centro Fomento a las 6 de la tarde para orar y clamar al Señor mientras Dios me lo permita. También el domingo pasado hablamos sobre ¿qué? La lectura de la palabra de Dios. Y aprendimos que la lectura bíblica no es algo que hacemos intelectualmente, sino es algo espiritual. Cada vez que leemos es Dios hablando a nuestra vida. La Biblia no es un libro que se puede interpretar intelectualmente. Si bien el intelecto interviene, dijimos que la Biblia es un libro espiritual. Amén. Si bien es un libro espiritual, tenemos que decir que tampoco es un libro místico. ¿Sí? Que esto, hermano, que yo tengo en mis manos es papel y tinta. Lo que le da poder a la palabra de Dios es cuando yo la leo, la creo y la pongo en práctica. Ahí la palabra de Dios es poderosa. No piensen erróneamente que el libro en sí tiene poder, como hacen algunos. Le dan cierto misticismo al libro, entonces lo ponen abajo de la almohada para dormir tranquilos. No digo para dormir en paz porque puede que no se despierten.
Otros lo dejan en la mesita de luz abierto en el Salmo 91, como si algo fuera a suceder por el hecho de poner la Biblia bajo la almohada, ponerla en la mesita de luz. Hermano, este libro en sí no tiene poder. Lo que tiene poder es cuando yo lo leo, cuando yo lo creo y lo pongo en práctica, y ahí el poder de Dios se manifiesta. Amén. No es el libro en sí algo que tenga poder. Lo que tiene poder es la palabra de Dios creída. Porque dice la Biblia misma que el Evangelio es poder de Dios ¿para quién? Para el que cree. Para que el que no cree, por más que la ponga en la mesita de luz, bajo la almohada, por más que la lea, por más que, como hacíamos en algunas campañas, se la ponga en la cabeza a alguien para echarle fuera demonios, no va a funcionar, hermanos, porque esto no tiene poder en sí mismo, sino cuando uno le cree a Dios lo que dice y lo que está escrito. La Biblia es por excelencia la palabra de Dios. ¿Lo creen? Es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y hoy yo quiero hablar y quiero que veamos algo que nos puede ayudar muchísimo en las batallas diarias que tenemos. Aún quizás hoy mismo el Señor pueda liberar tu vida si realmente vos crees esto que yo voy a predicar. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Yo dije lo que Fernanda oró y lo que dice la palabra de Dios. Pablo le dice a los corintios, dice: doy gracias a Dios que ustedes recibieron la palabra no como de hombre, sino en verdad como palabra de Dios. Hermanos, ustedes tienen que ejercitar la fe en esta noche y creer que lo que yo estoy predicando es palabra de Dios. No es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios, y que la palabra de Dios, como oramos y como compartió Fernanda, cumpla el propósito por el cual fue enviada. Lo que vamos a estar hablando hoy, y que se puede malinterpretar muy mal, yo creo que si hay un ejercicio espiritual que se puede malinterpretar es este, que es la meditación. ¿Y ustedes, cuántos de ustedes han hecho meditación? En alguna yoga, en alguna práctica religiosa. Aún los empresarios hacen meditación para despejar las mentes. ¿Cuántos han hecho meditación? Confiesen, a ver. ¿Qué? No. Bueno, unos cuantos. Betty, ¿vos también levantaste? ¿Vos levantaste la mano, Betty? Ah, pecadora. ¿Saben que la meditación, alguien me puede decir qué es la meditación? De los que han practicado, ¿qué hacían? A ver, cuenten qué hacían y ahí descubrimos qué es meditación. ¿Qué es lo que hacían para meditar? Concentrarse y poner la mente en blanco. ¿Tomaban alguna postura física? ¿Cuál? De rodillas. ¿Cuál? Otra más. Sentado con los ojos cerrados. Como Buda. Ah, está bien. Como potenciar los sentidos para que lleguen más allá. Meditación trascendental también. Después de ahí algunos se fueron a algunos viajes astrales. Nadie está haciendo un viaje astral ahora, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿No se fue nadie? ¿Están todos acá? ¿Alguno está haciendo meditación, dejó la mente en blanco o no? Porque algunos involuntariamente lo hacen, ¿viste? Yo los veo que se me quedan mirando así. Yo creo que me están prestando atención, pero les quedó la mente en blanco porque yo veo que le cae baba. ¿Qué les pasa? Están haciendo... Se fueron a hacer un viaje astral. No hay nadie así acá, ¿no? Que esté viajando, no. Están todos acá. Gloria a Dios. Hermanos, ¿está bien? Ya está. Hermanos queridos, esto es algo tremendo. ¿Por qué? Yo les voy a decir, la mente es el campo de batalla predilecto de Satanás. Las grandes victorias del diablo comenzaron en la mente. No en cosas externas, no en cuestiones emocionales, sino el diablo viene y siembra un pensamiento.
en el cual vos meditás, te quedás pensando y pensando y pensando, y después ese pensamiento llega al corazón, y ese sentimiento de eso que bajó al corazón, de ese pensamiento que bajó al corazón, te lleva a una acción. Y a veces vos te preguntás y decís, pero ¿por qué hice lo que hice? No, si yo no lo quería hacer así, si yo no pensé, si yo no pensé lo que dije, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces perdemos el control aún de nuestra vida, de nuestras palabras, de nuestras acciones, porque damos lugar en nuestra mente a un pensamiento que no es de Dios. Saben que la meditación es una herramienta, es un arma poderosa de Dios que la ha puesto en nuestras manos, pero que el diablo se la robó a la iglesia y la puso en las manos de las religiones orientales y de la nueva era y de todas las religiones orientalistas que andan dando vuelta por ahí, llevando la meditación a otro lugar que no es lo que Dios quería. El término de meditación es muy usado, por eso yo les voy a pedir que hagamos de cuenta aquellos que ya saben lo que es la meditación, que hagan de cuenta que no saben nada y que estamos aprendiendo de nuevo. La meditación, según las religiones orientales y según la nueva era, está orientada a un ejercicio mental donde, como decía Emiliano, tomás una postura física, cerrás los ojos, tiene que haber silencio, tiene que ser un lugar aislado, donde la mente pueda quedar en blanco y no pensar en nada para enfocarte en lo que vos querés estar meditando. Cuando vos haces eso, hordas de demonios vienen a tu vida a tomar control de lo que vos dejaste expuesto, que es tu mente, justamente. El diablo nos quiere hacer creer lo mismo que le hizo creer a Adán y Eva, que si hacemos esto vamos a tener el control de nuestra vida como Dios. El diablo la tentó a Eva diciendo, y seréis como Dios. Y el diablo nos sigue tentando. La nueva era te dice que haciendo meditación vos podés tomar el control de tu vida y ser como un Dios. Saben que ustedes van a decir, es una exageración, no es para tanto, es para hacer un ejercicio de relajación, de desenchufarse un poco. El diablo nos engaña y nos miente. Vieron que hay muchos que han hecho meditación en el budismo, yoga, y los hacen sentar en la posición de Buda, con los deditos así, ¿sí? Y empiezan a hacer un sonido. ¿Saben cuál es ese sonido? Ah, mirá cómo saben. Entonces. Y ustedes lo hacen y no tienen ni idea de lo que están diciendo. Esas dos letras que forman esa palabra, ¿saben qué significa? Yo soy. ¿Y quién es el que dijo yo soy? Dios. ¿Se acuerdan cuando a Jesucristo lo vienen a apresar? Y él dijo, y empiezan a preguntar, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el que dice que es el Mesías? Y él dijo, yo soy. Lo cuentan los evangelios. Y él dijo, yo soy. Y todos se cayeron al piso. ¿Por qué? Porque Dios se presenta como el yo soy. Y cuando en la nueva era vos estás ejercitando la meditación, lo que estás diciendo es yo soy, pero no estás diciendo yo soy nada más, estás diciendo yo soy Dios. ¿Te das cuenta? Y bueno, inocentemente estás, qué bien que me hace esto. Claro, el centro de lo que es la religión de la nueva era es el hombre. Endiosar al hombre, levantar al hombre. ¿Y Dios qué es? Es un recurso para vos nada más. Entonces, no quiero detenerme tanto tiempo en lo que no es la meditación, pero está claro lo que no es la meditación. Vamos a aprender en esta noche lo que es la verdadera meditación, lo que es pensar y detenerse a pensar en Dios y en lo que Él es. Hermano, ¿qué es lo que está ocupando tu mente en este tiempo, en este último tiempo? Problemas familiares, deudas, cómo resolver cuestiones laborales, qué hacer con tu futuro, si ponerte de novio o no ponerte de novio,
¿Qué es lo que está ocupando tu mente? Las tentaciones, las perversidades, la maldad. ¿Qué es lo que está ocupando tu mente que te entretiene y no te deja dormir? ¿Qué situación estás viviendo que no podés parar de pensar? Viste que hay veces que no podemos parar de pensar y entramos a maquinar y nos enfocamos en algo y estamos pensando en eso y pensando en eso y pensando en eso, y es de lo único que hablamos y es de lo único que compartimos y es lo que nos pone mal, lo que nos angustia, lo que nos quita el sueño, lo que nos quita las ganas de comer. Es ese pensamiento que nos tiene atrapados y no nos deja salir. ¿Qué es lo que estás pensando? Hermanos, como dije, la primera cosa que tenemos que entender, que la mente es el ámbito de batalla espiritual, es el ámbito ideal también para la meditación. Dice la Biblia en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. ¿Cómo tenés que transformarte? A través de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo comienza acá en la mente. Por eso es necesario que nuestra mente sea redimida, transformada, cambiada, porque si tu mente no cambia, por más que vos quieras cambiar, nunca vas a cambiar. ¿Y cómo se cambia? Por un ejercicio de renovación. ¿Cómo dice acá la palabra? Que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra manera de pensar, dice otra versión. De nuestra forma de pensar. ¿En qué estás pensando? ¿Qué es el pensamiento que controla tu vida y tu mente? ¿Y esto cómo se logra? A través de la meditación. Ay, digo esa palabra y me agarra una cosa, ¿no? No sé cómo se sienten ustedes. Pero meditar, ¿qué es? Es detenerse a pensar concentradamente en algo. Y está bien. ¿Pero en qué? Lo primero que tiene que cambiar, hermanos, en nuestra vida, para que nuestra vida cambie, lo primero que tiene que cambiar es nuestra manera de pensar. Si vos no cambiás la manera de pensar, podés ser un gran simulador. Pero si no cambiaste la manera de pensar, en realidad tu vida no fue transformada. Estás haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener una imagen que no es. Engañados pensando que estamos cambiando y en realidad no estamos cambiando porque nuestra manera de pensar no cambió. La palabra de Dios nos enseña que ya no debemos pensar como antes, que tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Cuando estábamos en nuestros pecados, en nuestros deleites, en la vida que llevábamos, teníamos la mente entenebrecida. Teníamos la mente corrompida. Ahora, ¿cómo hacer para que una mente corrompida, una mente entenebrecida, una mente perturbada, una mente confundida, ahora empiece a renovarse y a cambiar? ¿Cómo se logra eso? Es imposible humanamente. Por eso, lo primero que nosotros tenemos que hacer es rendir toda nuestra vida al Señor Jesucristo y entregarle todo nuestro ser. ¿Cuántos le han rendido su corazón al Señor? Que le han dicho, Señor, abro mi corazón y mi vida para que seas mi Señor y mi dueño. Si hay alguien que no lo haya hecho, este es el día, este es el momento en el cual tienen que entregarse al Señor. Porque no es por venir a una iglesia, no es ni siquiera, y entiendan lo que voy a decir, por leer la Biblia y orar. Es por la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando le abrimos el corazón a Jesucristo, que podemos cambiar. El cambio y la transformación vienen a través del poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos da la capacidad y la fortaleza para poder hacer esto, empezar a cambiar la manera de pensar. Dice, saben que Dios es maravilloso, ¿no? Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque dicen, Dios se paró así y nos miró a nosotros, dijo, mirá lo que tiene en la cabeza este tipo. Y cuando miró a las mujeres, no dijo nada. Dijo,
Hizo solamente un gesto, dijo. Si la mente del hombre es complicada, pero Dios es maravilloso. Era un chiste, no se pongan así, hermanos. Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque dijo, la verdad, me la voy a agarrar con vos, Emiliano. La mente de Emiliano es tal lío, por decirlo de una manera delicada, tiene un lío tal en la cabeza de Emiliano que no hay forma de arreglar nada acá. O no, Emi dice que sí, así que es así. No hay forma de arreglar nada. El Señor miró tu cabeza, hermano, cuando viniste a Él, y dijo, no se puede hacer nada acá. Entonces, ¿qué hizo el Señor? La hizo fácil. La hizo muy fácil. Dijo, voy a agarrar y les voy a poner a todos aquellos que creen en mi Hijo Jesucristo la misma mente de Él. Y nos puso la mente de Cristo. Y algunos dirán, yo llegué tarde al reparto porque... Dice 1 Corintios 2.14, para que no crean que estoy inventando yo algo. 1 Corintios 2.14 dice, que lo leímos el domingo pasado también, dice, pero el hombre natural, el que se guía por los 5 sentidos humanos, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque claro, no se ven, no se escuchan, no se olfatean, no se degustan. Dice, porque para él son locura y no las puede... Hacete así en la cabeza, no pueden hacerle en la cabeza al otro, no puede entender. ¿Por qué no puede entender? Porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cuántos hay acá que son espirituales? Uy, Señor. Me voy. Hermano, si no soy espiritual, ¿qué estamos haciendo? Somos espirituales porque Cristo nos dio su espíritu. ¿Está bien? No es que vos sos espiritual porque te la pasás contemplando, meditando, orando, leyendo. Sos espiritual porque el Espíritu Santo vive en tu vida. Y sos el templo del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuántos espirituales hay acá? No espiritualistas o espiritualoides, sino espirituales. Yo soy espiritual. No tengas temor en decirlo. Decilo, yo soy espiritual. Ni te lo crees, mirá. Pero es lo que Dios dice, que nosotros ya no somos como antes que andábamos en la carne, ahora andamos en el espíritu. Si no andamos así, ¿qué andamos haciendo? Y dice el versículo final, dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y ustedes dicen, nadie. ¿Quién lo instruirá? Nadie. Pero acá nos mata Pablo, porque dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué mente tenés vos? Todavía tenés la mente depravada, la mente pervertida anterior, todavía tenés la mente confusa, la mente hecha un lío, todavía tenés la mente llena de tiniebla, de oscuridad, de malos pensamientos, de malos deseos, de perversidad. ¿Todavía tenés esa mente? ¿O tenés la mente de Cristo? La palabra dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Y esto es por fe. Entonces mi manera de pensar ya no es la manera de pensar que me inculcaron mis padres, que me inculcaron mis abuelos, que me inculcó la sociedad, que me inculcó el mundo, los amigos, los maestros, que me inculcó la experiencia de vida que yo tengo. Ahora mi manera de pensar está condicionada, basada y fortalecida en la mente de Cristo. Yo pienso como Él. Por supuesto, ustedes lo escuchan así, dicen, me parece que me equivoqué de iglesia, porque a mí no me funciona. Entiendan que esto es un proceso que empieza por fe. Cada vez que, bueno, ahora lo vamos a ver. Leímos, vamos a leer Efesios 4:8. Ustedes creen que la mente no va a ser control mental, pero ustedes creen que la mente se puede controlar.
¿Cuántos no creen que la mente se pueda controlar? ¿Cuántos no creen? Confiesen, digan lo que piensan. ¿Todos piensan que la mente se puede controlar? Entonces esta parte no la predico. Efesios 4:8, ¿qué dice? Dice, por lo cual dices... No, me parece que me equivoqué. ¿Será 4? ¿Eso es Efesios? Bueno, yo se los leo de la Nueva Versión Internacional. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, si quiere alguien buscarlo de paso, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, dice la Nueva Versión Internacional. Filipenses 4:8. Me equivoqué de carta. Pero fíjense lo que dice. ¿En qué tenemos que pensar? ¿Está ahí? ¿Lo tenemos? Acá en esta versión, en la Reina Valera dice, en esto pensad, pero en la versión de las Américas, creo que en la Nueva Versión también dice, en esto meditad. Porque meditar es justamente detenerse a pensar. ¿Amén? Ahí está. Eso, gracias. ¿Qué hiciste? Por lo demás, hermanos, en esto meditad, en todo esto, ¿sí? O sea que yo puedo tener el control de la mente. ¿Por qué puedo tener control de la mente? Porque tengo al Espíritu Santo en mi vida, tengo a Cristo en mi corazón y tengo la mente de Jesucristo. Hay un proceso de transformación y de cambio que no pasa por el hecho de un esfuerzo humano, sino del poder de Dios a través de su Espíritu en mi vida, que me dio la mente de Cristo. Y ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Yo sí me tengo que esforzar y tengo que trabajar. ¿Para qué? Para empezar a pensar como Cristo. Por eso es necesario hacer lo que enseñamos el domingo pasado, leer la Biblia, porque acá está el pensamiento de Dios, acá está la mente de Cristo. Entonces, la próxima vez que vos te enfrentes a una situación, ya no vas a pensar como pensabas antes, sino ahora vas a pensar como piensa Dios, vas a pensar como piensa Cristo. ¿Sí? Lo voy a hacer gráfico y ustedes perdonen y no quiero ofender a nadie, pero la próxima vez que pase una chica descomunal delante tuya, joven hermano, ya no la vas a mirar con los ojos que la mirabas antes, como un pedazo de carne, sino que la vas a mirar con los ojos del Señor, con el pensamiento de Cristo. Cuando te enfrentes a una situación en donde te veas en una encrucijada difícil en el trabajo, en la escuela, y te veas tentado a mentir, ya ahora no vas a tomar esa opción como una opción, sino que vas a decir, no, yo voy a decir la verdad, aunque me tenga que exponer al ridículo, aunque tenga que enfrentar problemas, rechazo y dificultades, aunque me echen del trabajo y aunque tenga problemas. ¿Por qué? Porque yo ya no pienso como antes, no puedo pensar como antes, porque ahora estoy pensando como piensa Jesucristo. El texto ahí que leímos dice claramente, en esto meditá. ¿En qué? En todo lo bueno, todo lo puro, etc. En esto meditad. Es muy importante darnos cuenta, hermanos, de dónde vienen los pensamientos. Porque de pensar así, dice Jesús, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos, las peleas, las divisiones, las contiendas? ¿De dónde viene? Del corazón. En la Biblia es muy común que relacionen mucho el corazón con la mente, porque justamente trabajan en una combinación muy fuerte. Lo que vos pensás, después lo sentís. ¿O no? Por ejemplo, ¿cuántos están de novio acá? A ver, que están de novio. A ver, muy bien. Yo les voy a sembrar un pensamiento. Voy a ser el acusador. Y ustedes no se escandalicen. Y les voy a decir, che, ¿vos sabés en quién está pensando tu novia? Porque el otro día la vi mirando a otro joven. Ese pensamiento vos lo recibís porque lo estás escuchando, ¿no?
Ya se pusieron mal algunos. No, tranquilo. Y entonces vos te quedás pensando en eso, ¿viste? Vieron que hay gente especialista para eso, que te siembra así la cizaña, ¿viste? El veneno, te inyecta el veneno con una sonrisa y se va, ¿viste? Y después vos te quedaste... ¿Cómo te quedás? No te quedás solamente con el pensamiento aislado en la mente, no. Eso te baja inmediatamente al corazón y ya te pones mal. Ya se te cambió la cara, ya tenés una actitud más agresiva y decís, sí, ¿qué estará mirando? ¿Qué? ¿Y por qué? Y ya viene ella toda sonriente, ¿viste? Viene, hola, mi amor, ¿viste? Y vos estás con una cara de perro, sí, hola. ¿Qué te pasa? Nada, ¿qué querés que me pase? No sabés qué me pasa, ¿no? ¿Viste esa pregunta que hacemos? ¿Qué pasó ahí? Un pensamiento. ¿Pasó algo en realidad? ¿Viste una foto? ¿Escuchaste una conversación de ella con alguien? ¿La viste vos mismo en alguna situación? No. Fue solamente un pensamiento que desató en tu corazón un celo amargo que después te lleva a una acción violenta de palabra, digamos nada más. Pero empezamos a maltratar a la otra persona sin que haya hecho nada. ¿Le ha pasado cosas así o estoy hablando de algo que es de la estratosfera esto? No. Es de acá, ¿no? Nos pasan estas cosas. Pero fíjense que es muy importante saber de dónde vienen los pensamientos. Yo no puedo dejar que los pensamientos controlen mi vida. Dice 2 Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué dice? Andamos en la carne, sí, pero no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y fíjense lo que dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este pensamiento, ¿de dónde viene? Hermano, no podemos dejar las puertas de nuestra mente abiertas de par en par y que entre lo que venga y darle lugar. Porque ese pensamiento después va a echar raíz en nuestro corazón y nos va a llevar a una acción. Voy a ser drástico. Este hombre que prendió fuego a su familia, ¿lo vieron en las noticias? No fue una reacción del momento, él lo pensó, lo meditó. Por eso, ¿en qué estás meditando? Yo quiero decirle algo, todos meditamos, hermanos, todos nos detenemos a pensar en cosas. ¿O no? Donde estás en una situación te quedás ahí como trabado, piñón fijo, siempre dando vuelta ahí, en lo mismo. Siempre pensando en lo mismo, y de eso hablás, y de eso orás, y de eso le compartís a los demás, y estás en el trabajo y estás pensando en eso, y te das manija. Y vos estás dejando tu mente abierta a cualquier cosa. No. Dice la palabra, en esto medita, en esto pensá. ¿En qué? En todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es digno de alabanza. En esto pensá. No pensés, no te detengas a pensar en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ahí viene Satanás. Y fíjense lo que dice la palabra, que este pasaje que leímos en 2 Corintios, no militamos según la carne, sino que nuestras armas son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y una de las armas que Dios nos dio es esto, meditar de una manera correcta. Entonces yo pienso, esto que está viniendo a mi mente, ¿es de Dios? Si no es de Dios, yo tengo que sacarlo, atraparlo. Acá dice bien claro, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Lo llevo preso. Hermanos, tenemos que poner guardas en las puertas de nuestra mente. Lo que vemos, ¿las puertas cuáles son? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, generan pensamientos que después nos llevan a acciones.
Entonces yo no voy a dejar de ninguna manera que un pensamiento tome el control de mi vida, que me lleve a la amargura, a la tristeza, al enojo, a la decepción, porque esas cosas no son de Dios. Si hay un pensamiento que te está llevando a dudar, si hay un pensamiento que te está llevando a pecar, si hay un pensamiento que te está llevando a odiar, si hay un pensamiento que te está llevando a enojarte, en el nombre de Jesús tenés que tomar ese pensamiento y llevarlo prisionero a la obediencia de Cristo. Amén. No dejen, no se duerman. Nuestro estado de ánimo es condicionado por nuestro estado mental. Porque según lo que vos pensás es como te vas a sentir. Y no solamente según lo que vos pensás es como te vas a sentir, sino que la palabra dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que vos pensás que sos, eso vas a hacer. Si vos pensás, te levantaste, ¿viste? Voy a decir, me levanté con... ¿Cómo que se dice? Me levanté con el pie izquierdo. Entonces, ¿qué estás diciendo ahí? Que nadie se te acerque, que nadie te diga nada. ¿Viste? ¿Por qué? Porque te levantaste y bueno, me levanté con el pie izquierdo, ¿y qué va a hacer? ¿Viste? Y todo el mundo te tiene que bancar. ¿Por qué? Porque me levanté con el pie izquierdo. Y bueno, levantate con el pie derecho. Andá, acostate de vuelta y levantate con el pie derecho. Hermano, yo puedo pasar de un estado a otro anímico por el simple hecho de cambiar mi forma de pensar. Y todo esto que estamos aprendiendo nos ayuda muchísimo a esto. Porque a veces una mala contemplación nos lleva a tener una mala meditación, y al meditar mal, sentirnos mal y actuar mal, hablar mal. ¿Por qué digo una mala contemplación? Porque en vez de contemplar la creación del Señor, en vez de contemplar la hermosura de la creación de Dios, de contemplar la naturaleza, los hermanos, las personas, contemplar lo que Dios te dio, estás contemplando la olla vacía, ¿viste? Y te la quedás contemplando, como si por mirarla se llenara, ¿viste? O contemplando la heladera vacía. Abrís la heladera y te quedás... ¿No la han hecho eso? Sí. Abrís la heladera y te quedás mirando, como si fuera que algo fuera a aparecer por el hecho de dejarla abierta y mirar. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Estás contemplando. Estás contemplando una heladera vacía que te produce angustia, que te produce un mal pensamiento de decir... ¿Para qué laburo todo el día? Y el laburo y la plata y que el otro. Y claro, detrás de cerrar la heladera viene tu esposa, querido hermano. Y bueno, y ustedes continúen la historia, ármenla de acuerdo. Pero así como nosotros pensamos es como somos. Si estamos pensando mal, vamos a actuar mal. ¿Está bien? Por eso dice la palabra que no tenemos que dejar que la mente tome el control, los pensamientos, sino que nosotros tenemos la mente de Cristo y debemos pensar como Él. Y debemos detenernos a pensar en lo que el Señor nos marca en su palabra, en lo que es puro, en lo que es santo, en lo que es bueno, en todo lo que es Dios. Amén. Ustedes en el grupo van a ver en qué cosas van a meditar en el estudio que van a ver. Está muy bueno el estudio, no porque lo hice yo, sino el Señor me dio ahí palabras, yo me quedé maravillado. En vez de poner 4 puntos, puse 5 puntos. Así que va a ser un estudio espectacular. Hermanos queridos, dice Dios en Ageo 1:5, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Para dónde estás yendo? Estás yendo para donde dicta tu corazón. Y lo que tu corazón dicta es lo que vos elaboraste con tu mente, con tus pensamientos. Es muy importante darnos cuenta de dónde vienen los pensamientos y las decisiones. ¿Qué planes tenés? ¿Lo consultaste con Dios? ¿Estuviste meditando en eso que vas a hacer? Viste, muchos tomamos decisiones.
hacemos cosas, compramos cosas, pero las consultamos con Dios. Decidimos sobre esto, sobre aquello, hablamos, contamos. Todo viene de acá, de un pensamiento. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Es realmente eso que vos estás haciendo lo que Dios quiere? Meditad sobre vuestros caminos. Esta misma noche podrías hacer este ejercicio y al irte a dormir pensar, más allá de los problemas, las dificultades que tengas ahora, hoy día, pensar en tu vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y empezar a pensar a la manera de Dios. ¿Por qué? Para terminar, Santiago 1:12. Porque si vos no pensás a la manera de Dios, vas a ser tentado a pensar de una manera diferente. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o malos deseos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, los malos deseos, después que han concebido, dan a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Acá nos muestra el proceso del pensamiento. ¿Sí? Viene la tentación. ¿A dónde viene la tentación? La tentación entra como un pensamiento a la mente a través de los ojos, a través de los oídos, a través de los sentidos. Entra la tentación como una opción y nosotros la consideramos como una opción. Ay, ¿qué me va a hacer? ¿Una mancha mal tigre? Una opción. Esa opción vos la considerás como tal y decís, ¿por qué no hacerlo? Una mentirita más, total, el Señor me perdonó tanto. Una opción que yo considero en mi mente, en mi forma de pensar, y esa opción, dice, una vez que es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Ahí ya entra en acción el corazón. ¿Se dan cuenta cómo va funcionando? Empieza la opción en la mente, baja el corazón y ya te entró a gustar. Porque ese seducido y atraído es justamente que te gustó esa opción. Dice, ¿por qué no? Viste que dicen que el pan robado tiene otro sabor. Y habría que probarlo. Y entonces, ese sentimiento, entonces, la concupiscencia, el mal deseo que ya está en el corazón, después que ha concebido, ¿cuándo se concibe esto? Cuando vos lo llevás a cabo. ¿Y ahí qué sucede cuando vos lo llevas a cabo? ¿Qué se produce? Se produce el pecado. Y cuando vos pecás, el pecado trae consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Muerte. Y parece una contradicción. Da a luz la muerte. ¿Saben qué proceso está describiendo acá? Un proceso de 9 meses. Y ustedes van a decir, ¿cómo 9 meses? ¿Cómo sacó la cuenta? Porque finalmente da a luz. Por lo que Santiago tiene en mente, evidentemente, es el proceso de un embarazo. Yo no te voy a decir que no lo tomen en tiempo real. Estoy diciendo que esto lleva un proceso, que empieza con un pensamiento, la tentación como una opción, que después baja el corazón como un deseo, que soy atraído y seducido, y después lo llevo a cabo, y eso da como resultado el pecado, y el pecado da a luz finalmente la muerte. Hermanos, fíjense si no están embarazados de un mal pensamiento que está dando vuelta, que está formándose, que es concebido. Dice que cuando es concebido es que no nació todavía, sino que está siendo formado en el vientre. ¿Sí? Acá tenemos varias embarazadas y saben de qué estoy hablando. ¿Sí? Ahí en el vientre se está gestando, y en tu mente se están gestando cosas.
¿Qué cosas están gestando en tu mente? ¿Qué cosas estás deteniéndote a pensar? ¿Cuáles son las cosas en las que estás meditando? Hermanos, es muy importante que nosotros podamos poner por práctica el ejercicio de la meditación de una manera correcta. Y no dejes que la mente controle tu vida, ni que los pensamientos controlen tu mente, ni tus acciones. Porque vos en Cristo tenés una mente nueva, una mente renovada, y que justamente es la mente de Él, la mente de Cristo. No dejes que la mente de Cristo sea contaminada por tu vieja manera de pensar, que dice la Biblia, heredaste de tus padres. Esa mente tiene que ser desechada. Esa forma de pensar vieja, esas estructuras, esas fortalezas tienen que ser destruidas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque si no, el diablo, hermano, tiene campo libre. Por eso muchos se sienten frustrados, amargados, porque su vida cristiana no da fruto, porque le están dando lugar al diablo en la mente, en la manera de pensar, dudando, no creyendo, llevando a cabo la consumación del pecado y que da a luz la muerte. Hermanos, el ejercicio de la meditación, de meditar en el Señor, de meditar en su palabra, de meditar en la obra del Señor, de meditar también sobre nuestros caminos, cómo estamos caminando nosotros con Dios, nos va a ayudar a fortalecer nuestra vida espiritual. Y nos va a llevar a vivir de una manera correcta que agrade a Dios. La mente tiene que ser el campo de Dios, no el campo del diablo, donde el diablo siembra lo que quiere. Que tu mente sea el campo de Dios, donde Dios siembra todos los días pensamientos nuevos, pensamientos de bien, pensamientos aún de poder. Es necesario que entendamos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino cosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Las fortalezas dónde están? En la mente. Destrucción de fortalezas. Derribando argumentos. ¿Dónde están los argumentos? En la mente. Vos ya siempre tenés un argumento, ¿viste? Te dicen algo y vos ya alargás un argumento. Pero ese argumento vino de Dios o de tu vieja manera de pensar. Derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo, toda soberbia se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento. Vamos a hacerlo, hermano, ahora. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús.